En el discurso de Cristina puso el punto, me parece que donde hay que ponerlo, que es en el RIGI, ¿no? En las inversiones. ¿Por qué? Bueno, lo dijo ella y nosotros lo hemos dicho acá, o sea, no genera encadenamiento productivo, no le exigís nada para que vengan, se ciñe solo a el petróleo, el gas y la minería, cosa que me parece bien que apoye esos sectores, pero ¿por qué no a la industria? ¿Por qué no a la tecnología de punta? No se sabe. Pero después hay un tema que es el que le dice, bueno, podés liquidar afuera. Que podés liquidar afuera te jode para pagar la deuda, como dijo Cristina, pero además te jode para algo más profundo que la deuda, que es que Argentina puede solucionar su problema bimonetario justamente con ese ingreso de dólares. Con esos recursos. Si no soluciona el problema bimonetario con ese ingreso de dólares, bueno, entonces no nos sirve para nada. Bueno. ¿Para qué vamos a tener gas, petróleo, qué sé yo? Si no nos sirve para terminar con este problema endémico de sube el dólar, sube la inflación. Sube el dólar, sube la inflación. Está tocando ahora, justo, sí. El tema ahí, además, es que como no hay encadenamientos productivos alrededor de los únicos sectores que ha elegido el gobierno para ayudar y para priorizar, entonces, ¿dónde se va a generar empleo? El desempleo, que en la época de Menem se movía en un registro alto, pero subía y bajaba, no estaba siempre igual. En 95 hizo un pico de 18,6, después bajó al 13. En este caso se va a hacer crónico. Se va a mantener en ese lugar. El 5... Ponelo cuando lo dice Cristina, así explicamos bien y volvemos a ese tema. Que estén preocupadas, deberían estar preocupados todos los argentinos. Yo quiero referirme muy especialmente a un capítulo, a lo que yo llamo el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI. Hubo un estatuto legal del coloniaje que hombres como Scalabrini Ortiz, Jauretche lo denunciaron, con las carnes, con los ferrocarriles, etcétera, etcétera. El nuevo estatuto legal del coloniaje siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI. Y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa, en todo el periodo de la democracia, la más importante fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. Y eso que nosotros no privatizamos nada, al contrario, recuperamos aerolíneas argentinas y recuperamos YPF para todos los argentinos. Y digo que es esto porque, además de las concesiones que se hacen, hay una que a mí particularmente refleja en toda su extensión el objetivo de este proyecto. A la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo, y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos. Bueno, ahí hay un punto. Cuando vos tenés 200 artículos, 200 leyes juntas, tenés que centrarte en uno, porque si no los tipos te vuelven loco. Este es el punto nodal. Ayer durante todo el día se supo que los radicales no quieren firmar esto. Cristina decidió centrarse en ese punto que es el que está en cuestión, meter el dedo en la llaga ahí y hacer reflexionar sobre ese tema. Fue quirúrgica en esa elección, porque me parece que ahí está el gran tema. Porque la mayoría de las otras cosas son cambiables cuando vuelvan los cuadros de las mujeres a la Casa Rosada, ¿sí? Ahora, eso no, porque eso se firma por 30 años. Vos lo estás dando por 30 años. Y la verdad que el petróleo, dentro de 30 años, quizás ya no se utilice incluso. O sea, es el tiempo en que Argentina debería utilizar esos recursos para desarrollar el país y para solucionar el problema que nos lleva
que estamos todo el tiempo discutiendo por qué hay inflación. Bueno, van a ver que si sobran los dólares no va a haber inflación. En ese punto hay que poner la fuerza, hay que elegir uno para dar la pelea, lo tienen que entender todos de qué se trata, y me da la impresión, a esta hora se piensa que o lo rechazan o va de vuelta a diputados, y hay dos puntos. Uno es el impuesto a las ganancias, que es lógico, toca el bolsillo, no hay mucho que discutir, y otro es esto, porque vos estás resignándote a seguir con nuestro problema. Somos uno de los pocos países que tiene inflación en el mundo, ¿no? Y por 30 años, no lo podés cambiar más después eso. Eso no son cosas que se pueden solucionar ni bien cambie el gobierno. Sí, ojo que si va y vuelta a diputados, ayer Francos le dijo, no, la enviada de Santiago Caputo, es una funcionaria que hasta ahora no conocíamos, pero que ayer estuvo muy activa en el Congreso, le dijo a los propios, miren que si vuelve a diputados no hay problema, diputados va a ratificar los cambios y el gobierno va a vetar los cambios. Ahí hay un tema. ¿Lo va a vetar, dijo? Claro. No, pero son dos cuestiones separadas para explicar y ser claros. El gobierno puede vetar un artículo. Sí. Si a vos, por ejemplo, si el Senado saca el RIGI... No puede vetar los cambios de un artículo. Claro, no puede vetar los cambios de un artículo. Entonces, o queda el RIGI como sale, claro, o no queda el RIGI como sale, o si queda fuera el RIGI, no lo puede meter con un veto. Sí es cierto que la Cámara de Diputados puede insistir con la redacción original. ¿Cómo es el sistema? Si el Senado aprueba con mayoría simple la ley con modificaciones, diputados con mayoría simple, es decir, con 129 votos, puede insistir, y lo que queda aprobado es el texto que salió de diputados, aunque ahora también hay dudas sobre eso por las irregularidades, pero digamos, se insiste con el texto original. Ahí yo pregunté, y en el gobierno dicen, es cierto, hay algunos diputados que quizás votaron a favor de la ley y ahora no te dan el voto, porque ellos quieren que salga para quedar como que colaboraron, pero no les importa si sale una versión o la otra. Pero la verdad es que la mayoría de los artículos tienen un colchón. No es que se aprobaron con 130, se aprobaron con 137, con 140, 142, con lo cual tendría que caerse muchos diputados para que no lo pueda corroborar. ¿Qué es lo que se está hablando ahora en el Senado, en los pasillos del Senado, entre los distintos sectores opositores, o entre la oposición y los que no se sabe muy bien dónde se paran? Bueno, si el Senado aprobara los cambios con 2/3 de los votos, la Cámara de Diputados necesita 2/3 de los votos para insistir en la redacción original. Claro. El Senado ya estuvo cerca una vez de tener 2/3 de los votos en contra del gobierno, que fue cuando se trató el rechazo del DNU. Quedaron a 4 votos nada más de los 48, que son los 2/3. Con lo cual podría haber alguna combinación que permita, si el radicalismo decide jugar con la oposición y no con el oficialismo, tener 2/3 de los votos, y ahí sí es muy difícil que la Cámara de Diputados pueda volver a la redacción original y quedaría la ley tal como sale del Senado. Bueno, es muy finito todo lo que se está discutiendo. Los gobernadores radicales votarían en contra de lo que votaron a favor en diputados. No, bueno, los gobernadores radicales ayer de hecho viajaron todos a Buenos Aires a reunirse con los senadores, porque evidentemente están preocupados por la posibilidad de que algún senador vote distinto de lo que votaron en diputados. Se supone que en el Senado los gobernadores son mucho más influyentes todavía que en diputados. Manejan la mitad de bloque. Siempre hablamos de lobbies de empresariales acá. Yo quiero contar algo. Hace poquito, cuando era el debate en diputados, me junté con funcionarios de una embajada extranjera, que no es la que solemos nombrar, y cuando me senté, lo primero que me preguntaron es, ¿sale el RIGI? Acá no hay grietas. Los países que o tienen interés en invertir o de alguna manera tienen una convivencia o apoyan inversores internacionales, están todos mirando ese artículo. Lo que pasa es que si fuera un gobierno racional, saldría el RIGI con cambios. Es decir, bueno, agreguemos a esos 4 sectores que pusieron, con los cuales yo no estoy en contra, al contrario, yo creo que si tenemos tanto petróleo y le quedan a la humanidad 20, 25 años de uso de petróleo, deberíamos venderlo. Agreguemos un par de sectores que nos sumen tecnología de punto, pidámosle a las empresas que hagan transferencia de tecnología, que generen puestos acá, y digámosle que los dólares, ponele que por ser un país que de vez en cuando entra en el CEP o qué sé yo, le pongas alguna cosa en el caso de haber problemas, o liquidar el 30 allá y el 70, alguna cosa. Ahora, esto, sinceramente, esto es escrito por el dueño de una petrolera. Esto lo escribió el abogado de una petrolera, se lo mostró al dueño y el dueño dijo, estás loco, no pongas eso, boludo, esto no puede salir nunca. Pero no solo del dueño de una petrolera, del lugar en que las grandes potencias les interesa ubicar a Argentina.
Digo, pero Argentina no necesita hacer todo eso para que vengan a invertir. Ahora, ¿cuál es el tema? Si vos fíjate cada vez cómo yo veo que insistentemente desde el gobierno, desde el oficialismo, desde analistas aliados, legitiman a Milei como está deslumbrando al mundo. Entonces te aparece un CEO con nombre estadounidense o con nombre nórdico y todo el tiempo legitiman porque desde afuera no pueden creer. Hoy veía un analista estadounidense que no sé por qué lo citan como que es una voz cantante del mundo en uno de los medios principales de Argentina, como que lo que Milei está logrando. Van a buscar la legitimación afuera mientras se cae acá adentro. Bueno, afuera del sector privado. Guarda que es algo, sí, por supuesto. Es algo que por ahí es medio complejo de explicar. Nosotros acá confiamos mucho en que nuestro público tiene la capacidad para entenderlo. De hecho lo entiende porque cada vez hay más gente escuchándonos. Ahora, en general esto no se explica, esto pasa sin que nadie se entere y las repercusiones son posteriores. Hay una encuesta, la placa 1, que dice que no es buen momento para invertir, que habla de eso, para ver qué va a pasar el año que viene, el que sigue, si van a seguir despidiendo gente o va a pasar lo que dice Milei, que va a haber inversión, entonces va a haber más empleo, ¿no? Fernando Moreira es el intendente, ¿no? Sí. De San Martín. Dice, mientras Milei dice que la recuperación ya se inició, según los datos de nuestro observatorio económico, el 88% de las empresas de San Martín considera que no es buen momento para invertir. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en los próximos 2 o 3 años no se va a generar nuevos empleos y van a seguir perdiéndose los empleos de los despidos de hoy. La verdad, no hay nada peor para una persona que quedarse sin laburo. Digo, viste, Freud decía el amor y el interés profesional, ¿no? Uno tiene que estar bien en casa y tiene que estar bien en lo que uno hace, estudia, trabaja y qué sé yo. Se te rompe una de las patas, quedas medio enclenque. No es lo mismo ganar poco que no tener laburo. No tener laburo tiene unas consecuencias que te destruyen como persona, gente que caen en la violencia, en las adicciones, problemas con los hijos, te genera un destrozo terrible, 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 terrible. Yo decidí ser periodista el día que Menem fue reelegido, estaba con unos amigos que se pusieron con una angustia, que se me ponían a llorar ahí, y yo dije, no, bueno, voy a hacer lo que uno pueda, el humilde lugar que consiga, para ver si puede dar una lucha, una batalla cultural, porque en los 90 estábamos, no como ahora, estábamos mucho peor, no había nadie que pensara distinto, todo era absolutamente hegemónico. Vos sabés que esto que vos mencionás, este recuerdo de los 90 es muy importante, porque no es algo... Milei no representa algo nuevo, es de los 90 para atrás, y el para atrás tiene escalas. La dictadura con Martínez Dios, el plan de Danilo Pastore y la financiarización de la economía. Hay escalas en la historia que arranca, si querés, en la generación del 80, cuando se empieza a consolidar hasta el peronismo un modelo de extractivismo con provisión de servicios financieros y aduaneros, que era lo que podía proveer el local, el ciudadano, el argentino, a eso que los extranjeros venían a explotar. Ese modelo, que es el modelo que valida Milei como su plan, es el que está en curso. Entonces, el desempleo es intrínseco al plan. Es lo que no es ajeno, no es un daño colateral. Forma parte del plan. Es parte del plan. Sí, claro. Ahora, la financiarización de la economía está contemplada en el RIGI. Si uno ve con detalle el RIGI, se maximiza la explotación de recursos naturales, digamos, esto que se llama, creo que ayer Cristina volvió con la idea del coloniaje, ¿no? Del tutelaje colonial, pero alguien tiene que proveer los servicios financieros para que toda esa ganancia se externalice. Y ahí aparece la banca privada, que hasta hoy, venía medio en falsa escuadra, funcionando siempre en los márgenes. La banca privada es una dependencia que en los 90 explotó, una provisión de servicios específicos para fugar guita. Bueno, están reacondicionando los departamentos de banca privada en los bancos de primera línea. Sí.
Porque los bancos no van a perder en todo, digamos, se van a montar. Sí, ojo, algunos, porque en los 90 lo que pasó fue que el sector financiero explotó, pero a la vez se concentró muchísimo. En Argentina, al principio de los 90, había decenas de bancos y al final de los 90 había una docena, una quincena y no más. Y ahora está pasando lo mismo. Ya vimos cómo Galicia compró HSBC y va a pasar lo mismo, se va a concentrar, porque estos servicios, al ser servicios a grandes emprendimientos, tienen una sola ventanilla. El que viene a sacar gas, a sacar petróleo, a sacar cobre o litio, arregla con un banco y todo el resto la ve de afuera. Entonces ahí lo que se ve también es una concentración. Ahora, vos fíjate que hace muchos años que estamos con este tema de tarifas, hay momentos que hay subsidios en donde la tarifa queda como algo muy barato. O sea, si la tarifa de electricidad sale el 20% de lo que sale la del cable, algo anda mal. ¿Sí? No es lógico que eso ocurra. O si no, viene la derecha y se pone en un lugar en donde la tarifa es absolutamente impagable, rompe toda la ecuación económica de las industrias, del comercio. En la charla anterior de Cristina mostró unas placas de las ganancias de las energéticas. Ahora, esas ganancias están hace muchos años. Se mantuvieron durante todo el gobierno de Néstor y Cristina y crecieron muchísimo durante el gobierno de Alberto. ¿Quién manejaba la Secretaría de Energía durante el gobierno de Alberto? El kirchnerismo. La Cámpora. La Cámpora, sí. No cualquier kirchnerismo, manejaba la Cámpora. Entonces, ¿se hizo alguna vez una revisión de cuánto cuesta? Si yo te voy a dar una concesión y te voy a decir, bueno, esto lo haces vos, ¿cómo no voy a tener el derecho a controlarte cuánto cobras? Entonces, discutimos si el Estado tiene que gastar guita en subsidiar o no, y no discutimos el flaco, a ver, quiero ver cuánto ganas vos. Porque si lo decimos cuando uno está en la oposición, y pierde legitimidad, porque si vos hace 3 meses estabas ahí, y esos balances, vos mirá los balances del año pasado, eran iguales. Lo que pasa es que el año pasado, ¿qué hacíamos? La guita se la daba el Estado, ¿no? Entonces, hay que acumular poder para dar esas discusiones cuando vos tenés el poder. Cuando vos podés hacer algo, porque si no uno critica y eso hoy no lo podemos arreglar. Podemos generar conciencia, qué sé yo. El argumento es correcto. Bueno, pasa lo mismo que cuando hablamos del Poder Judicial, ¿no? Se observa de manera crítica al Poder Judicial en general desde la posición del perseguido, que es cuando el perseguido está en la oposición. Sí. Pero cuando se fue oficialismo los últimos 4 años no se tocó un tornillo. No, Cristina intentó hacer una reforma judicial. Antes. Una reforma judicial. ¿Durante el gobierno de Alberto? Durante su gobierno. La reforma judicial más intensa fue durante su gobierno. Ahí la presentó. La aprobó. Y perdió. La aprobó. Bueno, pero fue declarada anticonstitucional. Sí, se la declaró a la Corte. A ver, a mí me parece que Cristina, cuando llega Néstor, ella es la que propulsa la renovación de la Corte, lo hace de una manera muy honesta, me parece, porque puso a gente que sabía que le iba a votar en contra, e intentó ella que se mantenga la justicia en ese lugar. Hoy, no solo en eso, sino en lo que uno ve que va a querer aprobar al hijo, uno puede decir por un lado, che, la verdad que todos hacen lo mismo y todos lo único que quieren es jueces amigos. Ahora, en el caso de Cristina, que trató de renovar la justicia y no la dejaron, y que es perseguida, y tiene cierta lógica que diga, bueno, la verdad es que ya que no lo puedo arreglar, por lo menos que no pongan tipos que me quieren meter en cana. ¿No? Yo digo que no tenga lógica. Capitular. Yo no digo que no tenga lógica. Bueno, pero una cosa es opinar sentado acá y otra cosa es opinar con una primera instancia con 12 años de cárcel. Yo no digo que no tenga lógica. Lo que digo es que degrada las posiciones políticas, que era lo que vos apuntabas. Degrada las desde luego, bueno, desde luego. Vos apuntabas a eso. Si querés es una rendición, decir, qué sé yo. Eso el problema es que en este momento lo están apoyando tanto los que uno creería que lo están apoyando para que Cristina no vaya presa, como la gente que quiere que Cristina vaya presa. Entonces, conociendo el historial de la persona, uno se pregunta ¿a quién va a responder cuando se sienta según ahí? cada momento. Y justo no estamos justo no estamos en un buen momento político para pensar que no la van a meter en presa. Yo no sé eso, porque ¿qué hay algunos pactos? Con Milei hay.